Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Romina Soncini. Yo formo parte del equipo técnico regional del área de prácticas del lenguaje para el nivel primario, es decir, que pertenezco al equipo del CIE de la región 19. Y este encuentro, o mi participación en realidad en este encuentro, me genera mucha felicidad, un placer inmenso por ser parte de esta convocatoria que implica participar de la Feria del Libro de Mar Chiquita. Y bueno, agradezco la invitación y estoy aquí para compartir con ustedes algunas ideas generales de cómo trabajar o abordar la literatura en el nivel primario, ¿sí? En la escuela primaria. Bueno, para empezar voy a compartir con ustedes una lectura de un texto muy breve que se titula Conjuro. No olvides nunca que tienes la llave mágica para nombrar la poesía y que ella, envuelta en el canto de estos días, vendrá para quedarse y te arrullará toda la vida. Yolanda Reyes. Este texto poético breve está en el libro Que canta, ¿sí? Vuelto a contar por Yolanda Reyes, un libro editado por Alfaguara, que recomiendo porque es sumamente valioso para pensar la literatura desde los primeros tiempos, es decir, desde la primera infancia, ¿sí? Y también para pensar cómo sostener estos encuentros entre la poesía, la palabra poética y los niños y las niñas a lo largo de toda la escuela primaria. Nosotros sabemos que los niños y las niñas desde muy temprana edad son leídos por otros y luego leen con otros, que estas lecturas generan en los niños y las niñas una posibilidad de percibir el mundo de otra manera, de conectar con sus experiencias de otra forma, de construir también sentidos, de interpretar el mundo que los rodea. La literatura, la palabra poética les permite a los niños y a las niñas desde muy temprana edad, como plantea Yolanda Reyes, conectarse con el mundo de las palabras y con la posibilidad entonces de nombrar el mundo y de nombrarse también en ese mundo, la posibilidad de encontrar, de encontrarse, de subjetivarse. Bueno, me gustaría compartir algunas ideas para sostener este encuentro entre los niños, las niñas y el lenguaje poético, y sostenerlo a lo largo de toda la escuela primaria con el desafío que esto implica. Desafío porque los niños y las niñas van creciendo, porque muchas veces empiezan a desencontrarse con la literatura. Este desencuentro tiene que ver en gran parte, creo yo, con algunas experiencias de lectura en donde no se sienten convocados, o con experiencias de lectura que tienden a generar ciertas prácticas que a veces no son las más felices cuando estamos pensando en formar un lector de literatura. Como todos sabemos, el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires para la escuela primaria plantea en el área de prácticas del lenguaje 3 ámbitos. Uno de ellos, el ámbito para pensar las prácticas en el ámbito de la literatura, es un ámbito que nos permite una serie de propuestas a partir de contenidos y modos de conocer que se centran en la idea de construir en cada niño o cada niña un lector pleno, un lector cada vez más autónomo, un lector avesado. Pero para esto entendemos también que es fundamental el rol del mediador, ¿sí? Cuando pensamos en términos de mediadores de lectura, estamos primero, por supuesto, pensando en las personas más allegadas a los niños y niñas, es decir, en principio cuando son muy pequeños en sus familias.
su mamá, su papá, cuidador, abuela, abuelo, o sea, quienes lo van acompañando o van acompasando este ingreso al mundo de la cultura y al mundo de la literatura en particular. Cuando ese niño o niña ingresa al nivel inicial, sabemos que los docentes de este nivel, las maestras, son fundamentales porque les permiten conectarse, les permiten ampliar su capital simbólico, les permiten conocer otros textos, otros autores, otras experiencias de lectura. Y van acompasando un poquito este camino, este recorrido que puede ser más o menos rico desde el ámbito familiar. Cuando los niños ingresan a la escuela primaria, como les decía, nos encontramos con que el diseño curricular nos plantea todo un ámbito para sostener a lo largo de los 6 años de la escuela. Y en este ámbito entonces podemos realizar recorridos, planificar recorridos que van a tener que ver con proyectos, con secuencias vinculadas a la biblioteca del aula, por ejemplo, a la biblioteca institucional, ¿sí? Y al contacto que los niños van a tener entonces con materiales diversos que implicarán desplegar distintas estrategias de lectura. Si pensamos en los otros dos ámbitos, como son el de la formación de estudiante y el de la formación ciudadana, entendemos, por supuesto, que es importante que los niños entren en contacto con materiales diversos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo leer un texto literario que leer un texto de estudio, o sea, expositivo explicativo, o leer un catálogo o leer no sé, un artículo de una ley o los derechos del niño. Es decir, cada uno de estos materiales o recursos implican una modalidad de lectura distinta, implica desplegar estrategias como lectores distintas. Y esto es importante porque entonces nos permite pensar la lectura como una práctica social, como una práctica que se puede sostener a lo largo de los 6 años de la escuela primaria, porque hay mucho que aprender en torno a la práctica de leer. Específicamente me voy a referir ahora a, como empecé diciendo, a la lectura literaria, entonces al ámbito de la literatura, y podríamos plantear que entre los propósitos fundamentales del diseño de primaria está la idea de conectar a los niños y las niñas con el acervo cultural, que puedan entrar en contacto con las formas culturales del contexto en el que viven, del contexto más cercano, pero también de otros contextos lejanos, darles la oportunidad de que reconozcan autores, géneros diversos, también darles la oportunidad de que conversen sobre lo leído, darles la oportunidad de que se apropien de conceptos y de ideas propias de la literatura para poder dar cuenta de cuáles son sus gustos o sus disgustos en relación al mundo de lo literario. En este sentido, entonces, viene muy bien recuperar algunos autores que nos proponen un trabajo con la literatura muy, muy rico, como pueden ser Aidan Chambers, que va a plantear de qué manera sostener conversaciones literarias valiosas en el contexto escolar, digamos, con los niños y las niñas. ¿Por qué decimos conversaciones literarias valiosas? Aidan Chambers, en su libro Dime, plantea el enfoque Dime, que nos va a proponer generar conversaciones literarias honestas, conversaciones literarias que consideren a los niños y a las niñas como sujetos con la capacidad y con la posibilidad de poner en palabras qué les ha gustado, qué no les ha gustado, qué los desconcertó
y qué patrón encontraron en relación a los textos leídos en el aula con sus compañeros y compañeras y junto al docente. Cuando pensamos en la conversación literaria a partir de la propuesta de Chambers, lo que decimos es que el docente debe ser un mediador, por supuesto un mediador totalmente experimentado, un mediador, digamos, formado y preparado para seleccionar materiales de calidad y también para generar encuentros entre los niños, las niñas y los libros, en donde todas las voces sean escuchadas y todas tengan el mismo valor. Lo que va a decir Chambers es que el docente tiene que intentar correrse de la idea de que la última palabra, la primera y la última palabra es la de él. Tiene que correrse de la idea de proponer posteriores a la lectura guías de análisis en relación a los contenidos y en realidad tendría que el docente, los docentes tendríamos que intentar generar conversaciones respetuosas en las que cada uno, aquel que desee, pueda poner en palabras cuál fue el efecto de lectura que generó en él el texto compartido. También pueda poner en palabras aquello que no le gustó, aquello que le generó disgusto, desagrado, aquello que lo incomodó. Y también en esta conversación literaria respetar a aquellos que desean quedarse en silencio. Muchas veces los docentes cometemos el error, si se quiere, de pensar que un niño o una niña que no expresa con palabras algo después de haber leído es porque no estuvo atento, y tal vez tendríamos que intentar digamos, invertir esta idea para pensar que también el lector necesita un tiempo de silencio, un tiempo de encuentro consigo mismo y con el texto, que los textos muchas veces, los textos más profundos o los que más nos atraviesan, son aquellos que nos dejan en silencio o que nos generan un desconcierto que a veces no podemos poner en palabras ni bien hemos concluido la lectura. Entonces tal vez la invitación pueda ser la de escuchar tanto las voces como los silencios de nuestros niños y niñas después de una lectura compartida. Por supuesto que esto sostenido en 1 año y en 6 años va a ir generando que los niños y las niñas entiendan que sus voces son valiosas y que aquellas construcciones que realizan, las construcciones de sentidos que realizan en torno a lo leído, son escuchadas, son valoradas, son tenidas en cuenta. Entonces, expresarse, entonces decir lo que me pasó con esta lectura, también va a cobrar otro sentido. Por otro lado, me parece interesante compartir con ustedes algo que probablemente ya estén experimentando o transitando, que tiene que ver con la lectura a partir de itinerarios, ¿sí? Bueno, son muchos los autores que plantean el trabajo con itinerarios de lectura, entre ellos Hermida y Cañón tienen un libro muy valioso que es La literatura en la escuela primaria más allá de las tareas, un libro que plantea una serie de propuestas para abordar la literatura en el aula sin caer en algunas actividades o guías o propuestas propuestas reiterativas o repetitivas, o en algunos casos propuestas poco significativas. Entre las ideas que plantean estas autoras en el libro que mencioné está la de trabajar con itinerarios de lectura.
¿Por qué? Bueno, un itinerario de lectura es un recorrido lector, es una red de libros, de textos que tienen un elemento en común, ¿sí? Un hilo conductor, es decir, que no es cualquier conjunto de libros o de textos, sino un conjunto que ha sido seleccionado y que por un mediador experto, y que esa selección tiene que ver con algo que es recurrente en todos ellos. El hecho de pensar en itinerarios de lectura y de llevarlos a las aulas y de proponerles a los niños y las niñas leer textos que responden a un elemento o criterio común es muy valioso. Primero porque les permite a los niños y niñas ir construyendo ciertos conceptos, ciertos criterios que les van a permitir seleccionar sus materiales de lectura a nivel personal, a nivel individual, ¿sí? Es decir, un niño o una niña que tiene la posibilidad de leer una serie de textos que responden a un mismo criterio, como por ejemplo puede ser el género, o puede ser el autor, o puede ser el ilustrador, o puede ser el personaje, o puede ser el conflicto, entre muchos otros, es un lector que va a tener la posibilidad de ir haciéndose de ciertas características que son propias del mundo de la literatura, y que esas características que son propias del mundo de la literatura les va a permitir a los lectores tomar decisiones mejor fundamentadas o decisiones más serias, si se quiere, con respecto a lo que van a querer leer por fuera de la escuela. Si nosotros pensamos el trabajo con los itinerarios, un itinerario de lectura implica seleccionar entre 4 o 5 textos y hasta 7, 8, por poner un número, digamos, un grupo, un conjunto de textos que tienen el mismo elemento en común o que tienen un elemento en común. Esto nos va a permitir pensar que los niños y niñas a lo largo de un año pueden llegar a trabajar, a leer, analizar, reflexionar, conversar sobre o en torno a 3, 4 itinerarios, y que esto sostenido en los 6 años de la escuela primaria les permitirá construir una textoteca, teniendo en cuenta lo que plantea de Betach, digamos, esa biblioteca interna que todos llevamos con nosotros y que tiene que ver con nuestra trayectoria como lectores, una textoteca muy amplia, no solo por la cantidad, sino también por la calidad, porque estamos manifestando que los itinerarios son un dispositivo que implica una selección seria de textos de calidad por parte de un mediador. Entonces, no es cualquier texto el que le ofrezco a los niños y niñas para leer. Es un texto que está en relación, en vínculo y en diálogo con otros textos que responden a una misma característica, por lo cual yo, mediador de lectura, docente, he tenido que leer mucho para seleccionar y descartar y quedarme con aquellos que más, se adecuan a el criterio que yo he elegido, ¿sí? Entonces, consideramos que trabajar con itinerarios de lectura es muy valioso porque les permite a los niños y niñas formarse como lectores cada vez más críticos, cada vez más autónomos y también cada vez más competentes, y sobre todo como lectores que van a poder seleccionar sus propios materiales de lectura a partir de criterios que han podido construir. Un niño o una niña que tiene la posibilidad de enfrentarse a 5 o 6 textos, 5 o 6 cuentos, por ejemplo, policiales, va a tener más herramientas para manifestar si el género policial es un género que le gusta o que no le gusta, y entonces leer más cuentos policiales o novelas policiales por fuera de la escuela, por fuera del aula, o descartar el policial porque no es lo que más lo atrapa.
va a tener más posibilidades de hacerlo si ha leído varios textos que responden a ese género que si ha leído uno solo, un solo cuento policial. De este modo, podemos plantear que el trabajo con los itinerarios es beneficioso tanto para el docente, para el mediador, como para los niños y niñas como lectores. Para el docente porque lo enfrenta al desafío de tener que releer, revisar, reestructurar, reorganizar sus propias bibliotecas, ¿sí? Un docente que se sienta a armar un itinerario a partir de un nuevo criterio es un docente que va a tener que revisitar sus materiales, aquellos que tiene a disposición, aquellos que están en la biblioteca de la escuela, y los va a releer y los va a revisitar en código de este nuevo criterio que es el que desea llevar al aula, ¿sí? Por esto es valioso, porque implica un docente mediador que relee, que se vuelve a enamorar de los textos que alguna vez leyó, que se vuelve a entusiasmar con la selección de materiales, que se actualiza también, porque pensar en nuevos criterios también implica pensar en nuevos materiales que pueden ser muy, digamos, o sea, justamente recién editados, pero también redescubrir otros materiales de la literatura más tradicional o más clásica, ¿sí? Y poner en contacto materiales de literatura clásica con materiales de literatura contemporánea. Y también es beneficioso para los niños y las niñas porque, como les decía anteriormente, van a tener la posibilidad de sostener una continuidad en la lectura, ya sea por sí mismos o por medio del docente, a partir de un criterio o un elemento común que conecta a todos esos textos. De este modo podríamos decir entonces que leer textos que responden a ciertos itinerarios impactaría positivamente en la constitución de los niños como lectores. O sea, dentro del aula, dentro de la escuela y por fuera de ella. Tal vez el desafío más grande al que nos enfrentamos todos los docentes, bibliotecarios, mediadores de lectura, que enseñamos en el nivel primario, sea el de sostener esa pasión, esa imaginación, esa creatividad, esa alegría que siente un niño o una niña frente a un adulto que va a compartir una lectura. Los niños muy pequeños disfrutan, se entusiasman, se emocionan, se divierten cuando un adulto, ya sea del ámbito familiar o del ámbito escolar, los invita a compartir un momento literario. Esto, a lo largo del nivel primario, muchas veces es difícil de sostener, en tanto hay una preocupación de todos los docentes por enseñar todos los contenidos que el diseño nos propone. Sin embargo, frente a este desafío, debemos tener en cuenta que uno de los propósitos más valiosos, más significativos de la escuela primaria es que los niños y las niñas puedan encontrarse a sí mismos, puedan subjetivarse, puedan poner en palabras aquello que sienten, aquello que van experimentando a medida que transcurre todo este nivel, y que esto está atado a buenas propuestas de lectura en el ámbito de lo literario. La invitación entonces es a animarnos a generar buenos encuentros de lectura a partir de recorridos lectores como son los itinerarios, y también a generar
significativos y valiosos encuentros de poslectura a partir de buenas conversaciones literarias. El desafío está a nuestro alcance. La propuesta es enamorarnos de los textos que llevamos a las aulas, porque un mediador enamorado y apasionado de aquello que ofrece para leer es un mediador que transmite pasión. Y entonces tenemos que intentar y tenemos que lograr que cada niño, cada niña tenga la posibilidad de conectarse con los objetos culturales que tienen a disposición, y para esto la figura del mediador, ya sea docente, ya sea bibliotecario, es fundamental porque es la que permite develar, permite correr justamente aquellos velos que no posibilitarían la construcción de significados, la construcción de sentidos que son más valiosos cuanto más personales son, ¿sí? O sea, cada niño, cada niña que lee es un niño o una niña que construye sentidos. Cada sentido construido en el aula es valioso porque es el que se desprende de una lectura personal y particular. Así que queda hecha la invitación a animarnos a promover dentro de las aulas y en cada uno de los espacios en los que enseñemos encuentros de lectura en donde les demos la posibilidad a los niños y las niñas de formarse como lectores plenos, como lectores críticos y también autónomos. Bueno, les agradezco mucho este espacio, espero que les haya resultado significativo mi aporte y quedo a disposición para cualquier otro encuentro en otro momento. Les envío un fuerte abrazo.